En el Congreso de la República están en debate de control político precisamente al comisionado de paz, que es Danilo Rueda. Lo encabezó, lo citó la parlamentaria de los Verdes, Catherine Jubinao. Doctora Jubinao, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo a toda la mesa y a las personas que nos escuchan. ¿Cómo les fue en su debate, en el debate de control? Bueno, Néstor, realmente creo que un grupo nutrido de representantes integrantes de la Comisión de Derechos Humanos pudimos demostrar ayer con cifras, con un repertorio muy amplio de indicadores, cómo la paz total lo que está provocando es un retroceso total en materia de seguridad, con indicadores como el secuestro disparados, la extorsión disparada, el aumento de los enfrentamientos entre grupos ilegales disparados, la violencia política en el marco de las elecciones por completo disparada, y no es que haya habido tampoco una reducción de homicidios, se mantiene más bien estable, también las masacres, sí. Ha habido una leve disminución y quizás es el único indicador que uno podría hablar de una disminución en asesinatos a firmantes de paz y a líderes sociales, pero de todas maneras las cifras siguen siendo muy altas. Entonces, aquí lo que hay es una improvisación total y un poco lo que le estamos intentando sugerir con el mayor respeto al presidente de la República es que la paz total necesita una reingeniería urgente. Nosotros creemos que es una estrategia que está mal planteada desde el principio y esa reingeniería debería pasar por retirar de su cargo a Danilo Rueda, que ya ha mostrado ser un funcionario ineficiente, además de soberbio y terco, y pues una apuesta tan ambiciosa como lo es buscar la paz no puede quedar en manos de un equipo que no está produciendo los resultados esperados. Representante, ¿las explicaciones del comisionado Danilo Rueda los dejaron satisfechos? No, para nada. Ni nos dejó satisfecho, ni satisfecha a mí en mi caso, las respuestas al cuestionario que él envió al Congreso, en el cuestionario del control político en el que basamos, digamos, la sesión de ayer, pero tampoco ayer respondió nada. Él tiende a, no sé, a dar cátedra sobre el conflicto, sobre por qué tenemos que acabar con el conflicto, que por qué tenemos que dialogar, que él tiene un mandato desde el acuerdo de paz de 2016 de desmantelar a estos grupos, de tratar de hacer los acercamientos, pero es que nadie le está criticando eso. Aquí la crítica no es que el gobierno esté haciendo un esfuerzo por tener sus propios diálogos de paz. Aquí lo que le estamos diciendo al comisionado es, en esos esfuerzos que son válidos, usted está fracasando. En esa apuesta que es válida, usted no la está sabiendo liderar, no la está sabiendo dirigir y sus decisiones completamente improvisadas y erráticas lo que nos está llevando es un retroceso. Danilo Rueda quiere adelantar 5 procesos de paz paralelos, con 5 grupos distintos en su naturaleza, digamos, de sus integrantes, en su presencia en el territorio, en su unidad de mando. Muchos de estos grupos, como es el caso de las autodefensas gaitanistas, como es el caso del Estado Mayor Central, de la misma Segunda Marquetalia, no tienen ningún componente político. Estos grupos no están negociando con el gobierno cómo mejorar al país o qué reformas hay que hacer para tener una Colombia mejor. Estos grupos son, y lo he dicho y lo sostengo, bandolas de narcotraficantes y punto. No pero son nada más. Jubinao, y le dieron estatus políticos al Estado Mayor Central. El gobierno del presidente Petro decidió darle estatus político al Estado Mayor, como le llaman ellos, de la disidencia de las FARC. Ayer dijo el presidente que fue prematuro, pero quisiera preguntarle sobre la referencia suya a que Danilo Rueda legalizó las negociaciones con narcotraficantes. ¿Cuál es la tesis que tiene usted como congresista de la actividad de Danilo Rueda al frente de las negociaciones, de lo que está ocurriendo con los grupos que son dedicados particularmente al tráfico de drogas? Bueno, nosotros tenemos una tesis jurídica de que lo que está haciendo Danilo Rueda no tiene piso legal. Y no tiene piso legal por lo siguiente. El Congreso aprobó el año pasado la Ley de Paz Total, una ley marco. Y esa ley en su artículo 2, que es el artículo de definiciones, es muy clara en caracterizar a los grupos armados de alto impacto inmersos en economías ilícitas o ilegales, es decir, los narcotraficantes, que para ellos solamente aplica el sometimiento, no
están habilitados para negociar con estos grupos y lo dice la Paz Total. Entonces, si nos basamos en eso, a cuenta de que el señor Danilo Rueda inició olímpicamente unos acercamientos con estos grupos, concediéndoles un cese bilateral. Pero que no la mayoría de veces ha sido un cese unilateral. No es el doctor Danilo Rueda, es el presidente Gustavo Petro. Es decir, él es el que lidera las conversaciones, él es el jefe realmente de las dos mesas de diálogos, tanto con las FARC como con el ELN. Pues sí, no, pues porque el presidente es el jefe de todo y el presidente es el que comanda todo. Pero aquí el que tiene, digamos, el cargo jurídicamente hablando y las facultades que en su cargo se le entregan es Danilo Rueda. De manera que yo creo que aquí quien puede quizás estar enfrentando unas consecuencias jurídicas o legales más adelante por lo que está haciendo es Danilo Rueda. Y nosotros ayer se lo dijimos en el control político. Cuando este Congreso apruebe una ley de sometimiento que ustedes no han podido tramitar al día de hoy, en ese momento ustedes tendrán un marco legal para iniciar acercamientos o como le llamen, porque entonces Danilo Rueda empieza a decir que son unos diálogos sociojurídicos y se inventa una cantidad de cosas ahí que ni sentido tienen, pero solo cuando el Congreso apruebe una ley de sometimiento tendremos un marco legal para acercarnos a grupos de narcotraficantes. Hasta tanto esa ley no esté aprobada, creemos que lo que está haciendo Danilo Rueda, aparte de fracasado por completo, es jurídicamente muy arriesgado. Sí. Doctora Jubinao, hablando sobre el futuro de esta paz total del presidente Petro, debo devolverme un poco y devolverme a la época de Gustavo Petro candidato. Usted apoyó esa campaña. ¿A usted no se le encendieron alertas, teniendo en cuenta sobre todo que ya se habían revelado, por ejemplo, los encuentros de Danilo Rueda con algunas personas procesadas por la justicia en la cárcel La Picota, y se hablaba del famoso pacto de La Picota? Vea, la verdad yo le digo, yo apoyé al presidente Gustavo Petro con la mayor ilusión y con toda la fe, porque yo soy una mujer que ha militado en causas de cambio y causas progresistas muchísimos años, y yo creo que los 11,5 millones que votamos por el presidente Petro, pues lo hicimos con la convicción de que el presidente Petro iba a saber conducir unos diálogos de paz que además han hecho parte de las promesas y de la narrativa y de las causas del presidente Petro por décadas. Él mismo es ejemplo de un proceso de paz. Él mismo es ejemplo de que quienes han empuñado las armas en algún momento de su vida pueden luego apostarle al Estado de Derecho, a la civilidad y a construir un camino que sigue trabajando por el país, pero desde la civilidad. Entonces dígame usted, con ese ejemplo y siendo el presidente Petro alguien que encarna eso, pues ¿cómo nos íbamos a imaginar nosotros que esto iba a salir tan despelotado apenas en un año? Claro, es que los indicadores que revelamos ayer son un retroceso un año. Son muy graves, pero no le hacía ruido a usted el hecho de que el hermano del presidente, con el que luego fue comisionado de paz, se hubieran juntado en la cárcel La Picota con bandidos y se empezara a hablar de la posibilidad de un pacto con ellos? ¿Eso no le generó a usted ninguna inquietud? No, pues claro que me generó una inquietud, y yo en su momento defendí a Ricardo Calderón, que para mí es uno de los mejores periodistas que tiene este país, pero pues yo nunca me imaginé que luego fueran a nombrar a este señor. O sea, es decir, ahí estábamos en campaña y se habló fue sobre todo del hermano del presidente. En ese momento nadie pues tenía la claridad de qué iba a hacer Danilo Rueda en este gobierno, ni fue que el presidente Petro desde campaña dijo es que Danilo Rueda va a ser el comisionado de paz. En ese momento la noticia giró sobre todo en torno al presidente, al hermano del presidente. ¿Qué hacía el presidente en las cárceles pidiendo votos, etcétera, etcétera? Aquí están acaso haciendo acuerdos de qué o qué. Y yo sí vi que el presidente fue, digamos, muy tajante frente a su hermano y alejó a su hermano en ese momento de la campaña y de todo. Entonces, para mí, pues sí, claro, eso fue una noticia que nos generó mucha preocupación en ese momento a muchas personas, pero pues en la manera en la que el presidente saldó en ese momento, alejando a su hermano de la campaña, el asunto, pues yo no creí que esto fuera a tener mayor repercusión. Ahora,
cuando nombran a Danilo Rueda, pero además cuando nombran a este señor Mansur, que es el que está al frente de la Superintendencia de Seguridad, pues ahí yo sí dije, bueno, pero este era el mismo convito que estaba visitando cárceles. ¿Por qué van a ser ellos los que van a negociar o los que van a liderar la negociación de paz? Sí me empezó a hacer ruido cuando los nombraron. Y por eso quizás, y tengo que decirlo, digamos, sin ninguna pretensión, he sido yo de las primeras congresistas que desde el año pasado estamos llamando la atención sobre que Danilo Rueda no es la persona idónea para liderar estos procesos, e inclusive desde comienzos de este año yo estoy pidiendo la renuncia de Danilo Rueda. Sí, en esto va el debate alrededor de los temas para la paz, que evidentemente son hoy el dolor de cabeza para el presidente Gustavo Petro. Es la representante, la parlamentaria Catherine Jubinao. Un gusto saludarla, doctora Jubinao. Gracias y feliz día. Gracias, Néstor, por el espacio. Un saludo a todos. Usted, 9:23 en Mañana.